Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de The Hustle Podcast en el que hablamos de qué hay detrás del ilusionante inicio de los Mavs de Doncic. ¿Quién nos iba a decir que Dallas Mavericks iba a comenzar así de bien la temporada? Yo desde luego no, ya lo sabéis, lo comentamos en la previa. De hecho, uno de los episodios que tenemos de esta segunda temporada del podcast es precisamente las dudas, las incógnitas que había alrededor de la nueva configuración de la plantilla de los Mavs de Luka Doncic. Pero es evidente, hay un gran arranque en el equipo tejano, por supuesto, sobre esa figura del esloveno que ha arrancado la temporada, como no podía ser de otra forma, a ritmo de todo un MVP. Tengo un amigo que, de hecho, luego voy a volver a hablar de él, que, pues hablando de NBA, yo le decía, no sé, a mí los Mavs todavía me generan dudas, hay cosas que quiero comprobar, las mismas dudas que os comenté en ese episodio, y también le decía, oye, sí, Luka ha empezado muy bien, a mí es un jugador que me fascina, lógicamente, pero no va a sostener esto durante toda la temporada. Y cada vez que Luka hace un buen partido, me recuerda los mensajes anteriores. Eso sí, justo que estoy grabando miércoles, después de que hayan perdido contra los New Orleans Pelicans en el peor partido de la temporada de Luka, que de hecho ha desprendido bastante apatía en el partido. Justo hoy no me ha escrito sobre los Dallas Mavericks. Pero bueno, como sé que lo va a escuchar, pues me dirá algo. También, por supuesto, esta gran posición, este gran inicio de los Mavericks, no es solo fruto de el éxito que están teniendo los Mavs en este inicio. Quizás la palabra éxito es demasiado para un inicio de temporada, pero también está cimentado en el hecho de que otros cocos del oeste, por diferentes motivos, véase Phoenix Suns, Sacramento Kings, Los Ángeles Clippers o Memphis Grizzlies, por diferentes razones no han comenzado como todos esperábamos. Pero más allá de estas cuestiones, más allá de Luka Doncic, MVP, que al final sabemos que es un jugador de ese calibre, de ser el mejor jugador del mundo, más allá de este factor y más allá del hecho de que hay equipos del oeste con problemas, con más problemas incluso de los que esperábamos, ¿qué hay detrás de este fantástico inicio de temporada, tanto en resultados como de sensaciones de los Dallas Mavericks? Vamos a verlo. ¿Qué están haciendo diferente? Y sobre todo, el primer punto, la rotación. Nos meteremos con detalles del ataque, que al final es lo diferencial de este equipo. La defensa, aunque creo que es un poco engañoso su dato de estadística avanzada, Dallas no es un equipo que destaque por la defensa. Como digo, luego nos meteremos con el ataque, pero quiero empezar hablando un poquito de la rotación de Jason Kidd, que ha cambiado este año en los Mavs de la 23-24. Lo primero y más evidente, la entrada de Grant Williams. Creo que fue Quique García, el gran Quique, que bueno, me recibió con una fantástica camiseta aquí en Madrid. Nos hicimos una foto fantástica, me encantó ese encuentro. Creo que hablaba de cómo Reggie Bullock, el jugador al que al final Dallas Mavericks traspasó en ese movimiento para poder traer a Grant Williams. Reggie Bullock, que era el segundo jugador en minutos las dos últimas temporadas, es un jugador que ahora no tiene hueco ni siquiera tiene hueco en la rotación de Houston Rockets. Vale que los Rockets han comenzado muy bien, que Ime Udoka está imprimiendo un cambio fundamental en la cultura del equipo, pero de ahí a que no sea capaz ni de tener un minuto en un equipo que tampoco es candidato del oeste, pues hombre, te escama bastante y te habla muy mal de lo que era la rotación de Dallas, sobre todo yo creo la pasada temporada, que después del traspaso de Kyrie Irving quedó todavía más desvirtuada la plantilla. Grant Williams ha comenzado con un acierto desmesurado desde el triple. En concreto, cuando grabo, recalco esto, está en un 51,7%. Más allá del acierto exterior, que sabemos, ahora por ejemplo tuvo una racha un poquito más baja después de un inicio espectacular, aunque sigue manteniendo casi un 52%, está el aspecto defensivo, lo que trae Grant Williams en el puesto de 4, además de una figura de más tamaño, que era algo muy necesario. Además de Grant Williams, tenemos la entrada de Derek Lively como un factor inmediato. No esperaba ver ya a un rookie aportar así, es decir, de nuevo lo comenté en la parte de dudas, oye, sí, Derek Lively tiene muy buena pinta, Derek Lively por perfil encaja con Luka Doncic,
pero lo normal es que cuando un pívot de estas características llega a la liga, lo normal es que sufra un poco y puede dejar detalles, puede dejar destellos interesantes, puede hacer cositas que nos gusten, pero una cosa es eso y otra cosa es ser un factor positivo para conseguir victorias. No hablo tanto a lo mejor de la parte ofensiva, donde hemos visto conexiones interesantes con Luka, sino de la parte defensiva, que es donde Derek Lively más me está sorprendiendo. Y luego, por supuesto, de momento, Luka y Kyrie sanos. Jugando ambos. Esto es fundamental. La pasada temporada, cuando Kyrie llegó a los Mavs traspasado, pues por desgracia, sobre todo por desgracia para los Mavericks, no pudimos verles juntos en cancha todo lo que le hubiese gustado ni al propio equipo, ni a los fans, ni a nadie. Y todo parte en Dallas porque Luka y Kyrie estén disponibles. Cuando grabo este episodio miércoles por la noche en Madrid, Dallas es el segundo ataque más eficiente de toda la NBA. De hecho, solo Indiana Pacers y Dallas Mavericks superan los 120 puntos por cada 100 posesiones. Como suelo destacar, cada vez que doy estadísticas de este tipo, puede haber cambios en función de en qué día lo estéis escuchando. De hecho, este episodio que sale el jueves, el fin de semana, no recuerdo, creo que es la madrugada del sábado al domingo, pero me puedo equivocar, Dallas se enfrenta a Milwaukee. Prueba interesante creo que para ambas partes. Y luego vamos a comentar un factor que me parece muy relevante en este éxito inicial de Dallas. ¿Qué está viendo o qué estamos viendo en el ataque del equipo tejano? Porque, como os decía, lo diferencial realmente es el ataque. Bueno, antes de que me preguntéis, lo tenía que apuntado en el mini guión que me trazo. Bueno, mini guión, hay muchos datos, muchos detalles, pero al final es un guión a mano alzada. Por si os preguntáis, por si decís, oye, vale, el ataque está funcionando muy bien, el ataque está rindiendo, el segundo ataque más eficiente, estamos viendo noches absolutamente endemoniadas del ataque de Dallas, por supuesto de Luka, pero también del resto del equipo. A nivel defensivo, ¿cómo están los Mavs? La estadística avanzada le muestra como uno de los peores conjuntos de toda la liga en la 23-24 en su costado. En concreto, cuando grabo, Dallas es 26º en defensa. 26º en defensa. Pero, como digo, creo que es ligeramente engañoso. ¿De acuerdo? Tú ves simplemente la estadística avanzada sin mirar nada más y dices, ostras, un ataque muy poderoso y una defensa muy endeble. Sí que es cierto que el ataque te está dando más de lo que te está restando la defensa, pero un contraste muy bestia. ¿Qué tenemos en el ataque de los Dallas Mavericks? Traguito de agua y lo vemos. Bien, al final el ataque de los Mavs está centrado en la figura de Luka Doncic. No diría yo desde el primer día que puso un pie en la NBA, porque fue un fenómeno que fue arrancando, ya en pocas semanas tenía metido en su bolsillo prácticamente a todo Estados Unidos en esa primera temporada en la que arranca la Lukamanía, pero sí que al poco de estrenarse en la NBA ya vimos cómo el equipo de Dallas pasó a ser suyo. Hay un dato muy relevante dentro de este factor de que el ataque de Dallas está construido alrededor de Luka Doncic, de ese Luka sistema. Lo hemos comentado en diferentes ocasiones, como LeBron y Luka guardan muchas similitudes en el hecho de que con un pívot que sepa bloquear, continuar y finalizar y poner varios tiradores y algún tipo de especialista en concreto, algún manejador que le ayude, defensivos perimetrales, ya el equipo te funciona a un nivel muy elevado. Y esto es algo que no puede hacer ni cualquier jugador ni cualquier estrella. Pero como digo, un dato muy, muy relevante. ¿Son los Mavs de Luka Doncic? Por supuesto, pero este año un poquito menos. Y esto es una buena señal para el equipo, al menos en este arranque de temporada, porque Luka Doncic tiene el uso más bajo, el uso ofensivo más bajo de toda su carrera en NBA desde el año rookie. Me parece muy relevante, de verdad. Este año está en un 34,4% de uso, por supuesto sigue siendo una de las estrellas de la NBA que más balón amasa, pero venía de un 37,6% el año pasado. Y el anterior, un 37,4%. Y el anterior, un 36%. Y el anterior, en su segunda temporada, ya estaba en un 36,8%. Como os digo, solo como rookie tuvo menos, un 30,5% en comparación a este año.
Y esa primera temporada se dividió claramente, además, en un primer tramo en el que parecía que incluso los propios Mavericks estaban descubriendo el verdadero talento de Luka. Yo creo que lo estábamos descubriendo un poco todos. Nadie esperaba un impacto tan masivo de Doncic desde el primer día. Y en cuanto el equipo ya pasa a ser suyo, todas las estadísticas de tiempo de posesión muestran cómo Luka ya pasa a ser uno de los líderes de la NBA en esa segunda parte de la temporada, de nuevo siendo solo un novato. Ahí comenzó la Lukamanía. Pero muy relevante el tema del uso de balón. Como digo, el dato más bajo desde su año rookie. Por supuesto, sigue habiendo una diferencia brutal de rendimiento ofensivo cuando tienen a Luka en cancha o cuando no le tienen. Pero aquí también tengo la sensación de que el dato es un poco engañoso. Lo comentamos en muchas ocasiones. De nada nos sirve la estadística avanzada si no la contextualizamos, si no la acompañamos de lo que estamos viendo por el ojo. Con Luka Doncic en cancha, Dallas produce 120,8 puntos por cada 100 posesiones en el arranque de temporada. Y justo venimos del peor partido de Luka y de Dallas en todo el curso. Y sin él, sin Luka Doncic, los Mavs producen 112,7 puntos por cada 100 posesiones. Es una diferencia muy salvaje. Esto no me lo había apuntado, pero por dar más contexto, porque esto también me parece relevante, es lo de siempre, no es 100% justo, no es 100% ajustado, pero ahora mismo un 120,8 de ratio ofensivo te situaría pues como el segundo mejor ataque de la NBA, donde están precisamente los Dallas Mavericks, y un ratio ofensivo de 112,7 puntos te situaría en el puesto número 12. Que oye, es un registro, hay que decirlo, muy positivo para no tener a tu gran estrella en cancha. Y ahí es donde entran factores como, por ejemplo, que Dallas sí transmite la sensación de tener más profundidad este año, por diferentes razones. Por ejemplo, Tim Hardaway Jr. no es que esté teniendo una temporada espectacular, está teniendo una temporada yo creo que muy en la línea de lo que es Tim Hardaway Jr., pero le estamos viendo asumir más tiros en menos tiempo y sobre todo lanzar más triples, no con un porcentaje superior al año pasado, al menos de momento, pero en su línea, eso sí, sigue sumando y sigue siendo un factor muy importante como sexto hombre en estos Dallas Mavericks. Josh Green, pues hombre, veremos si Josh Green da ese definitivo paso adelante que todo el mundo espera, sobre todo después de su renovación. Lo que, oye, si Josh Green da un paso adelante con la renovación que ha firmado, Dallas se asegura un muy buen valor, tanto para potenciales traspasos como un contrato muy interesante para mantener en tu equipo de un jugador útil en una época en la que el CBA, sabemos, se va a endurecer. Dwight Powell, lo comentábamos, si Derek Lively tiene sentido como pívot titular, encaja y te da buen rendimiento, pues hombre, Dwight Powell pasa a un puesto más natural de segundo pívot y no le tienes de pívot titular siendo el peor pívot de inicio de toda la NBA. Puede ser. Jaden Hardy, que todavía tiene mucho margen de mejora, pero es evidente que tiene talento ofensivo, que tiene capacidad para hacer puntos y hacer daño a las defensas rivales. Y ojo, Dante Exum. Dante Exum está siendo... ¿Cómo cerramos las puertas en esta casa? Dante Exum está siendo un factor muy interesante porque lo comentábamos, oye, no va a ser un jugador de tener grandes minutadas, pero cuando sale a cancha da cositas interesantes a los Mavs. Pues oye, es otro factor que estás sumando que antes no tenías. Y por supuesto, Derrick Jones Jr. Luego hablamos un poquito de él, en nada de hecho, pero es otro factor también que se suma y de hecho bastante inesperado. No es tampoco una rotación ideal, no pensemos, ostras, Dallas Mavericks, ¿cómo ha cambiado su rotación? De repente tienen un equipo con el que son candidatos a todo. No, no es así, pero sí que es cierto que da la sensación de tener más armas. Y por supuesto, la figura de Kyrie Irving. Si tienes a Kyrie y a Luka sanos, cuando Luka descansa, Kyrie puede actuar como héroe del equipo. Es cierto que antes tenías a Jalen Brunson, que hizo un papel espectacular, sobre todo en sus últimos playoffs, todos lo sabemos, pero es innegable que Kyrie Irving tiene más talento natural, que tiene más talento como anotador, como gran estrella de tu equipo. Cuando descansa Luka, no es lo mismo, porque ahora tienes a Kyrie Irving para actuar como jefe del equipo. Otro factor
que me parece muy relevante dentro de las muy buenas sensaciones de estos Dallas Mavericks es el tema del ritmo. Estamos viendo unos maps con más ritmo y por ahí pasa precisamente... Me noto la boca seca hoy. Al igual que llevaba unos episodios, hay veces que termino de grabar y digo, joder, no he bebido agua, llevo 35 minutos hablando sin parar y no he bebido agua. Y me sorprendo a mí mismo, y mirad que me gusta hablar y soy a veces muy pesado. Y digo, joder, pero he hablado 35 minutos sin beber agua. Impresionante. Hoy me noto hay más... En fin, el ritmo de los Dallas Mavericks, que es lo importante. Como os comentaba, una de mis dudas respecto al encaje, respecto al fit de Luka Doncic y de Kyrie Irving pasaba precisamente por la cuestión del ritmo. Porque Kyrie Irving juega más rápido, le gusta incluso ese punto más alocado, más anárquico, y Luka Doncic siempre ha sido todo lo contrario, incluso a veces en exceso, de ralentizar demasiado el ritmo de sus equipos. ¿Y qué están haciendo? Pues precisamente jugar más rápido. Aquí creo que entra, por supuesto, el factor de tener a Kyrie Irving en tu equipo, que tienes que ir de esos ritmos más elevados, a tener quintetos de mayor velocidad, pero también lo estamos viendo no solo en los quintetos de Irving en solitario, sino en los quintetos de Kyrie y de Luka juntos. Esto es una muy buena señal de acoplamiento porque realmente no han jugado tanto juntos. Y luego, la entrada de Derrick Jones Jr. como el quinto titular inesperado de los Dallas Mavericks. Recuerdo que le pude preguntar a Jason Kidd, lo mismo lo comenté aquí o no lo comenté aquí, que le pude preguntar a Jason Kidd después del Dallas Real Madrid disputado en el Withing Center sobre si Derek Lively y Maxence Prosper iban a ser titulares en el equipo de Dallas. Y él sí que veía mucho más preparado a Derek Lively para ese puesto que para Maxence Prosper, que ya estamos viendo no está siendo un factor en la rotación de los Dallas Mavericks. Y justo donde se pensaba que iba a entrar Maxence Prosper, pues oye, perfecto equilibrio, dejo a Tim Hardaway Jr. en el banquillo, algo que tiene sentido, y meto a Jones Jr. en el quinteto titular. Debo decir que, oye, le señalé como un jugador que, oye, pues me encaja con Luka, creo que puede ir bien, para tramos cortos puede funcionar. Y hombre, son tramos cortos. Lo que no esperaba es que Derrick Jones Jr. fuese a ser titular en Dallas Mavericks y que, oye, fuese a funcionar bien. Pero tiene sentido. El baloncesto es simple, es 2+2. No hay que inventar nada. A veces inventan cosas, pero lo hace gente con mucho talento, con mucha capacidad. Y el juego de Dallas es un juego simple. Y muchas veces los equipos, cuando se van a cosas simples, cuando se van a soluciones simples, es cuando encuentran los mejores caminos. Como os digo, me sorprendió, pero tiene sentido. Luego, sobre todo, cuando lo ves, tiene sentido. Para que veáis la diferencia de ritmo con Luka en cancha de la pasada temporada a esta. El curso pasado, en la 22-23, los Dallas Mavericks con Luka en cancha, los quintetos jugaban 97,6 posesiones. Este año, con Luka en cancha, los Mavs están jugando 101,7 posesiones de media. Sin contexto, pues nos sirve de poco, porque decís, y yo lo puedo entender, dices, bueno, 4 posesiones por partido, ¿es tanto 4 posesiones por partido? 4 posesiones por partido de diferencia es una barbaridad. Si lo miramos en la tabla de este año, porque al final es un dato de la pasada temporada, si lo miramos en la tabla de este año, 97,6 posesiones es básicamente de ser el cuarto equipo por la cola, es decir, cuarto equipo que menos posesiones tiene, que menos ritmo tiene, a esas 101,7, que serías el noveno equipo de mayor ritmo en la NBA. Es importante puntualizar que hay más posesiones y más ritmo, porque ojo, no tiene por qué ir siempre de la mano. Tú puedes jugar más posesiones, pero no tener una mayor velocidad en el juego, y puede ser también al revés. Pero en este caso sí que se ven a unos Dallas Mavericks que la estadística te dice, oye, están jugando más posesiones y es evidente que hay un mayor ritmo, una mayor velocidad en el juego. Y ese ritmo va de la mano del tiro exterior. Es un término muy de moda en los últimos años, quizás en el último par no tanto, pero que en los años peak de los Warriors de Curry sí que teníamos muy presente, ¿no? El pace and space, ritmo y espacio, que es fundamental en el baloncesto,
Pues estos Dallas Mavericks están construidos desde el talento de Luka y de Kyrie y aplicando dosis de ritmo y dosis salvajes de tiro exterior. Básicamente, el dato es muy simple. Dallas es el equipo... Bueno, ahora tengo la sensación de que me iba a colar porque este dato justo no me lo había apuntado, pero es el equipo, aquí está, ya estamos situados, es el segundo equipo que más triples está tirando por cada 100 posesiones, superado solo por, ninguna sorpresa, Boston Celtics. Eso sí, la diferencia entre Dallas y Boston es menor que la que hay entre Dallas y el tercer equipo, que es Sacramento Kings, así que muy reducida esa brecha entre los dos equipos. Lo destacado, aparte del volumen de lanzamientos que está teniendo Dallas, es que es el equipo de mejor porcentaje de acierto en toda la liga en el tiro exterior. De verdad, esto es muy importante. Estamos hablando de que es un equipo que combina a la perfección el volumen de intentos con el acierto. ¿Algún día podrán morir en el triple? Es posible, pero como tengan una racha, un ratito bueno, te pueden coser, te pueden matar en un momento con ese factor del ritmo que este año ha entrado más fuerte que nunca en los maps. Hardaway Jr., como os decía antes, está tirando más que el año pasado. Juega un poquito menos, pero los tiros de 3 han aumentado. También, por supuesto, la importancia de Grant Williams como tirador. Incluso Kyrie Irving. En la paliza que le meten a los Clippers, vimos a un Kyrie que no estuvo tan fino en el tiro de 2, sí que metió puntos sacando faltas, es un gran penetrador, pero estuvo muy acertado en el tiro de 3. Si tú a un entrenador le dices, oye, tienes estrellas anotadoras que lanzan desde fuera, ¿qué vas a preferir que metan? Te van a decir que obviamente los triples. No es, de nuevo, descubrir el fuego, es pura matemática. Pero también hay que destacar el hecho de que Luka, el propio Luka, está tirando más de 3 que nunca en toda su carrera. El dato en frío nos dice que ha empezado tirando casi 7 triples por partido sobre bote. Sobre bote está en 6,9 con un 47,8% de acierto. Esto es una barbaridad. O sea, estar lanzando casi 7 triples sobre bote, con cerca de un 50%. Es un registro completamente absurdo. Es que en este inicio de temporada, Luka Doncic es el mejor tirador de triples sobre bote de toda la NBA. Ni siquiera Curry está en esos registros porque está tirando menos y peor. Solo Devin Booker se acerca, que está tirando menos, 5 triples y con un 50% de acierto. Es decir, ahí sí superándole. Pero claro, Devin Booker solo ha disputado 2 partidos cuando grabo. El dato para mí más relevante en este sentido, y lo podemos sacar con la estadística de comparación de por 36 minutos, es que, como os decía, Luka Doncic nunca había tirado tanto en la NBA. De hecho, la estadística por 36 minutos lo que nos dice es que la 2019-2020, es decir, su segunda temporada en la liga, su primera como jefe de los Mavs desde el minuto 1, su primera de All-Star, es, o era hasta ahora, la temporada en la que más triples había lanzado, 9,5 por cada 36 minutos, pero con un 31,6% de acierto. Esta temporada está lanzando 10,1 triples por cada 36 minutos. Y de hecho, también lo que nos muestra la estadística es que más de la mitad de los tiros de Luka son triples. Un jugador que tiene muchas ventajas en el poste, que es uno de los mejores penetradores de la liga. Vemos un claro cambio de plan. Y es un cambio de plan generalizado para los Dallas Mavericks. Así que entiendo que esta es una decisión que viene implementada por el staff de Jason Kidd. Quiero más ritmo y quiero más triples. La pregunta clave, por supuesto, ¿cómo de sostenible es a largo plazo, es a lo largo de la temporada lo que estamos viendo? Tanto el rendimiento individual de Luka como el rendimiento colectivo, porque el rendimiento de Doncic sabemos que va a rachas. Por ejemplo, la pasada temporada empezó muy mal y luego se puso en modo salvaje, quizás ya demasiado tarde para sumarse a la carrera por el MVP. ¿Es sostenible su nivel individual? Yo digo que no. No en cuanto a puntos, triples dobles, victorias, rebote. No. Hablo del acierto que está teniendo en el tiro de 3. No va a mantener toda la temporada una línea de excelencia de cercano al 50% en triple sobre bote. Es que el baloncesto es un deporte de rachas, tanto dentro de los partidos como a lo largo de una temporada.
Y luego, por supuesto, el rendimiento colectivo que tiene que acompañar a Luka, por ejemplo, si quiere ser un verdadero candidato por el MVP de la NBA. ¿Es sostenible? Bueno, yo tengo varias dudas, por así decirlo, apuntadas, o más que dudas, puntos que hay que vigilar durante los próximos meses. Por ejemplo, la evolución de Derek Lively y un posible impacto del Rookie Wall. Va a entrar también Maxence Prosper en algún momento de la temporada en la rotación de los Mavs, que eso podría ir de la mano con algún potencial traspaso en enero o febrero, que haga algún retoque en la plantilla. No hablo de grandes traspasos, que ojo, Dallas podría hacer algún movimiento más grande que mejore la rotación, pero les vendría bien un ala pivot de verdad suplente, un jugador versátil, un poco más versátil que Maxi Kleber, que dé una opción más similar a Grant Williams, un jugador del perfil atlético de Derrick Jones Jr. quizás, pero que sea más usable, que tenga más recursos ofensivos. Bueno, oye, ahí Dallas sí que es cierto que tiene margen de mejora. Y por supuesto, clave la consistencia de Grant Williams. Pero en estos dos aspectos, tanto en un posible bajón de rendimiento de Luka, que como digo, no va a mantener un nivel de excelencia de 50% en triple sobre bote toda la temporada, y un posible bajón de varios elementos de Dallas, en un equipo que se construye y que funciona a base del ataque, está el factor Kyrie Irving. Me está gustando lo que vemos. Está de notable en cuanto a rendimiento, pero puede ofrecer más. Y cuando Luka baje rendimiento, que en algún momento lo hará, o el equipo pase por una mala racha, que en algún momento en una temporada tan larga las tendrán, ahí es cuando Dallas va a necesitar al mejor Kyrie Irving. Os decía que con una defensa pobre y un ataque de élite están ganando mucho, pero porque viendo a Dallas, un aspecto clave de su gran inicio de temporada, me parece que es que son capaces de enredar al rival, de meterles en su ritmo, en su juego. Es un factor, diría casi el más valioso de todos, porque consiguen llevar los partidos por donde les interesa. Y esto es muy, pero que muy bueno. Me han sorprendido. Nos están sorprendiendo. Sigo pensando que no acabarán en el top 4 del oeste, tanto por la competencia como por su propio rendimiento. Cuentan, eso sí, con un factor, el que necesitan todas las noches, sobre el que se cimenta este equipo. Luka Doncic y Kyrie Irving. Con ellos dos sanos y disponibles, pueden soñar con sorprender a cualquiera, aunque creo que les faltará defensa y algo en la rotación para hacer frente a determinados rivales del oeste. Pero con Luka y Kyrie pueden tener ese margen. Necesitan que estén ambos en la mayoría de los partidos de la temporada regular para llegar en su punto óptimo a los playoffs. Es jueves y en The Hustle Podcast tenemos la sección de noticias, que comenzamos con una que ya comentamos la pasada temporada, no iba a decir la pasada temporada, pero fue en el último episodio, en el de los Clippers, las primeras sensaciones con James Harden, y es que ya es oficial el buyout, el acuerdo de rescisión de contrato de Daniel Theis y los Indiana Pacers. El jugador alemán va a firmar con Los Ángeles Clippers, así que por fin van a completar su plantilla, cerrando el puesto de pívot suplente. Vaya, que se les había lesionado Mason Plumlee, van a estar sin él para los próximos 2 meses y necesitaban algo en ese puesto. Recordemos que Theis llevaba 2 temporadas en Indiana, mejor dicho, una temporada y esta era su segunda, después del traspaso de Malcolm Brogdon. Los Celtics le metieron en ese movimiento. Jugador muy querido, siempre, el pívot alemán. Mi pregunta, tengo mejor dicho la sensación de que Daniel Theis le puede quitar minutos a Ivica Zubac, incluso, porque mi pregunta es si no ofrece un mejor fit con estos nuevos Clippers y además, sabiendo su carácter, llegará con ganas de reivindicarse después de haber estado sin jugar en los Pacers y sabiendo que tiene un par de meses, que después vuelve Mason Plumlee incluso. Oye, vamos a ver si esto le puede abrir la puerta de salida a Ivica Zubac. Tienes ahí un contrato interesante y ya comentamos posibilidades de otro traspaso para el equipo angelino.
Tengo ganas de ver a Theis, de verdad. Estoy diciendo Daniel Theis en unas, Daniel Theis en otras, pero creo que encaja muy bien con lo que necesitan. Les da la opción también de un pívot que pueda tirar y además es un continuador que, si bien no es tan tosco y tan grande como Ivica Zubac, es muy potente y tiene un gran olfato para finalizar cerca del aro, para marcar muy bien los pasos, para utilizar el timing de cuando hace el pívot la embestida hacia canasta, cuando hace la continuación. Así que tengo ganas de verle. Luego jugará 12 minutos por partido, pero tengo ganas de verle. La noticia grande, la noticia importante del día. ¿Qué pasa con Zach LaVine? Salió la noticia, entre comillas, pongo noticia entre comillas, de que, noticia de Shams Charania, en la que se hablaba de un posible traspaso de Zach LaVine. ¿De acuerdo? Pero los insiders de Chicago, más de uno, ha señalado que no es tanta novedad, porque lo que vienen a contar en esta novedad, en esta noticia, es que los Bulls y LaVine están explorando o van a explorar la opción del traspaso, algo que de por sí no es necesariamente nuevo. Y además, ¿qué ocurre? Que no es un tema que vaya a resolverse rápido. Primero por los propios Bulls, que no es el único jugador que puede salir traspasado, Zach LaVine, y luego, sobre todo, por el resto de equipos. El resto de equipos están, primero, viendo bien lo que tienen ellos en su equipo, lo que necesitan, lo que no necesitan, a quién van a mover, y sobre todo, por la disponibilidad de traspasar jugadores por restricciones. En el caso de Lakers, que sabemos que están metidos en todos los fregados, tienen a toda su plantilla prácticamente con la imposibilidad de moverles, porque entre renovaciones y fichajes de agencia libre, hasta diciembre, enero, no puedes mover a la gran mayoría. Por lo tanto, esto de Zach LaVine no se va a resolver como lo de Damian Lillard de repente de la semana que viene está Zach LaVine traspasado en los Lakers. No va a ser así. ¿A quién señala Charania como los principales candidatos a pujar por LaVine? Lakers, Miami Heat y Philadelphia 76ers. En un episodio de Trasnochados, de hecho creo que fue incluso el primero, yo hablaba de otros jugadores para el equipo de Filadelfia. De hecho hablaba antes, por ejemplo, de DeMar DeRozan, hablaba antes de OJ Anunoby. Pero si Filadelfia consigue el traspaso e integra bien a Zach LaVine junto a Maxey y Embiid, lo cual sería un trabajo de Nick Nurse, debo decir, como os he comentado del episodio de Trasnochados, que no era tan partidario del interés de Sixers en LaVine, pero entre la explosión de Maxey como la verdadera segunda espada de este equipo y sobre todo la presencia de Nick Nurse, lo que hace tener un buen entrenador con una pizarra que sabe hacer funcionar al equipo, ¿sería capaz verdaderamente de integrar a LaVine como la tercera espada de este equipo? ¿Sería capaz de hacer que la defensa funcionase? ¿Sería capaz de que el ataque fuese efectivo? Debo decir que me genera curiosidad, me genera interés también. Oye, ¿cómo sería el traspaso? Zach LaVine no cuesta lo que Damian Lillard, no es la estrella de mayor valor de mercado. Mark Stein sí que aclara que Dallas no pujará, algo que, oye, pues con Kyrie y con Luka en el equipo es bastante lógico, pero siempre viene bien remarcarlo. Sí que me ha llamado más la atención que Mark Stein señala a Miami y a Lakers. Él no habla de Filadelfia. Efectos colaterales de todo esto. Lo primero, ¿qué pasa con DeMar DeRozan? Que a mí es, por estilo de juego, el que más me pega, tanto en Lakers como en Sixers. Sabemos que luego también entra tema de edad, tema de contrato, tema de activos, el nuevo CBA que lo condiciona todo. Y más allá de DeRozan, que lo mismo si sale LaVine, se queda en Chicago, renueva y planteas un proyecto con DeRozan y Vucevic como tus pilares, ahí tiene que decidir Chicago qué hace con su dirección. A Karnisovas no le tembló el pulso para moverse cuando llegó. Quizá tampoco le debería temblar ahora para iniciar una reconstrucción y mandar todo en una dirección que tenga sentido. Y segundo, ¿qué pasa con Alex Caruso? Tiene contrato parcialmente garantizado para la próxima temporada por 9,8 millones. Hablamos de una de las grandes gangas de la liga y en esta situación, con las dudas de DeRozan por lo que os he dicho, edad, contrato, se supone que él quiere seguir en Chicago, caso LaVine, que no es una estrella
con tanto caché en el mercado por su situación, por su contrato, por posibles dudas que haya de rendimiento, de fit que haya tenido también en cuanto a actitud en el vestuario de los Bulls. ¿Puede ser Alex Caruso el activo por el que saquen más en relación a lo que es? Es que es un jugador muy valioso y que le puede interesar a prácticamente todos los contenders de la NBA. De hecho, se habla ya de un posible interés de Milwaukee, y lo cierto es que pocos jugadores tendrían más sentido en el puesto de escolta junto a Damian Lillard. Así de claro. Veremos qué sucede porque todo apunta a que Chicago va a tener una plantilla muy distinta cuando lleguemos a febrero. Queda mucho, pero hay que ver qué traspasos se van dando y con qué timing. Y para terminar, voy a beber agua antes de esto porque lo voy a necesitar. No es una noticia como tal. Podríamos decir más bien que es un editorial sobre Draymond Green. Yo ya fui muy crítico en su día con el gesto muy sucio que tuvo Draymond de pisar a Domantas Sabonis. Eso no es intensidad y tampoco fue un accidente. No es fruto del pique, de la rivalidad. Fruto del pique es lo de Klay Thompson y Jaden McDaniels. Cosas de esas vemos todas las temporadas en la NBA y en otras competiciones. No digo que esté bien, pero es algo más normal, algo que entra dentro de unos estándares más asumibles. Si solo hubiese sido eso, si solo hubiésemos tenido lo de Klay Thompson y McDaniels, si hubiesen ido expulsados, por supuesto hubiese sido un viral para compartir en cuentas de redes sociales, pero no hubiese pasado de ahí. No habría noticia. Yo no estaría hablando de eso en el episodio. Como os digo, tenemos muchas de esas cada temporada. Incluso considerando el factor de que Rudy Gobert agarra antes de que Draymond le haga la llave. Incluso considerando el factor de que Gobert se podría haber llevado una técnica, o se debería haber llevado una técnica, no una expulsión. El pique mola, la intensidad gusta, y el próximo Wolves contra Warriors va a tener a miles y miles de personas pendientes del partido. Pero debe haber límites, y Draymond no los tiene, porque la NBA no se los ha puesto. Solo en el último año ha golpeado de forma salvaje a un compañero, lo cual afectó de forma directa a su imagen en el equipo y a la química de los Warriors. Segundo, pisó a Domantas Sabonis en playoffs en todo el pecho. Y tercero, ahora, se ha llevado con una llave completamente gratuita y desmesurada para lo que estábamos viendo a Rudy Gobert, un jugador con el que además tiene historial. No es casualidad que haya sido con el francés. Cualquiera pensaría, por desgracia, porque vivimos en una sociedad polarizada, que odio a los Warriors, que me cae fatal Draymond Green, que como soy de los Suns o como me gusta LeBron James, pues son mis enemigos. Para nada. Draymond es un jugador que me encanta, de los que más me ha gustado en la última década en la NBA. Tengo su camiseta desde hace años. Me fascina sobre la cancha. Incluso sí, ahora que está más mayor y su rendimiento no es el mismo. Draymond me encanta. Y como líder también. Y también estoy convencido de que todo lo bueno que te da no lo puedes tener sin esa parte de auténtico colgado. Pero debe haber límites. Me ha dado también casi vergüenza ver la justificación de Steve Kerr en rueda de prensa. Sea por defender a sus jugadores en público, aunque no lo piense, o porque de verdad piensa que Draymond ha defendido a un compañero con lo que hizo. Esto pasa cuando no pones límites. Un amigo de los Warriors, el que os decía al principio del episodio, me hablaba del suplex de Yabusel y de su sanción. Primero, no tiene nada que ver, que además he visto a gente comentarlo por redes sociales también. Es otra liga y sobre todo otro caso diferente. Pero a mí personalmente me pareció escasa la sanción a Yabusel, porque fue un gesto muy peligroso que podría haber ocasionado una lesión. Fue un gesto muy peligroso. Y tampoco tiene nada que ver, por ejemplo, el caso de Ja Morant y las pistolas. Un caso muy distinto, estamos hablando de fuera de la cancha y de una gravedad superior, por supuesto. Pero ahí también la sanción fue escasa.
La NBA ha anunciado ya una investigación para aclarar lo sucedido en el incidente de Draymond Gobert y ojalá me equivoque, pero me temo que la sanción va a volver a ser escasa. Porque claro, si soy la NBA y perjudico a un equipo, me perjudico también a mí misma. Si quito a Draymond, pierdo dinero. Por eso, en las finales del oeste de 2016, cuando Draymond debió ser sancionado contra Oklahoma City Thunder, no fue sancionado para alargar la serie. Y en las finales, que podía ir incluso más justita su sanción, sí fue sancionado, precisamente para alargar la serie. Entiendo que es un negocio. Entiendo que hay que pensar en los números, en las visitas y en el dinero. Pero hay que poner límites. Porque si no, pasa esto, que se reincide. En casos muy distintos, como el de Ja Morant, que la primera fue muy escasa, muy liviana, y vuelve a pasar lo mismo porque no lo percibe como un castigo. Y vuelve a pasar ahora, con un reincidente profesional como Draymond Green. Y llega al punto de que Steve Kerr, un tío súper cabal Steve Kerr, que demuestra siempre inteligencia, don de gente, saber hablar, justifica lo sucedido. ¿Por qué? Porque no se pusieron límites en su día. Y está acostumbrado a ver esto de Draymond. No hablo de meterle una temporada entera de sanción, pero debería darse una sanción ejemplar para Draymond Green. Un mensaje para él y para el resto de la liga de esto no se puede hacer. La imagen que se transmite es lamentable. Sí, deja virales, es lamentable la imagen. Hablando, por ejemplo, del caso de Yabusel, que al final la Euroliga no tiene tanta repercusión mediática en redes sociales, sobre todo, el momento que mucha gente ha visto más relevante de la Euroliga en los últimos tiempos a nivel de repercusión, de aparecer en telediarios, de tener más peso en redes sociales, fue el suplex de Yabusel. Tú no quieres que se hable de tu liga por eso. No quieres que se hable de tu liga por eso. Es una cosa completamente absurda, de verdad. Entonces, no puede ser esto. Tiene que haber límites. Me gustaría que fuese el último editorial de este estilo aquí en Dejas el Podcast. A mí al final lo que me gusta es hablar de baloncesto, de NBA, y no de trifulcas y de polémicas. Pero cuando es un caso tan sonoro, pues es muy difícil quedarse fuera de la conversación y también quería compartir cómo veo este caso. Me temo que alguna más habrá, porque la polémica y la disputa son parte del ser humano. Dicho esto, el próximo jueves, en principio, tendremos el próximo Preguntas y Respuestas. Es posible, eso sí, que lo retrasemos al siguiente lunes, al lunes 27 de diciembre, pero lo digo ya para poneros en aviso de que pasaré el documento por mis redes sociales, @losilla_ en Twitter y en Instagram, para que me lancéis pues vuestros temas de interés, de lo que sea, de baloncesto o de la vida. Y ya sabéis, nos vemos por aquí el lunes en el próximo episodio de Dejas el Podcast.